Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, normalmente la fiesta de los santos es la fiesta de su tránsito al cielo, es decir, de su muerte terrenal para ir a la vida eterna. En este día se festejan los santos y hay un santo extraordinario. Claro, la Virgen, nuestro Señor, tiene su fiesta de su Navidad, pero también San Juan Bautista. San Juan Bautista, el último santo profeta del Antiguo Testamento que hace eslabón con el Nuevo Testamento. Ustedes saben que todo la meta, el fin, el porqué de la existencia del Antiguo Testamento y del pueblo hebreo era el Mesías. Es el Mesías. El Mesías es un pueblo, entre otros, y punto, no tiene nada que ver con nada, pero Dios tenía que encargar un pueblo. Escogió a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todo lo que llamamos el Antiguo Testamento para preparar la venida del Salvador. Y en ese inicio del siglo I de la era cristiana, ya los judíos, por la profecía especialmente de Daniel profeta, sabían que es el tiempo del Mesías. Y todas las mujeres de Israel soñaban de ser la madre del Salvador, del Mesías. Entonces va, claro, nuestro Señor en su sabiduría escoger la Virgen María, pero también va a escoger un precursor, es decir, una persona mandada para preparar la venida del Señor, y ese es Juan Bautista. Juan Bautista, hijo de Santa Isabel y San Zacarías, es el último profeta, el que va a tener el privilegio de recibir a nuestro Señor y mostrar a nuestro Señor como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero sus papás eran ya mayores, eran ancianos, y su madre estéril. Y para una mujer en Israel ser estéril y no tener hijos era como una vergüenza, una catástrofe. Sin embargo, cuando el ángel anunció a María, le dijo: vas a tener un hijo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sin cooperación del Padre humano, y a Dios nada es imposible. Y la prueba es que tu pariente Isabel, la que llamaban estéril, está en su 6º mes. En efecto, su padre, el sacerdote Zacarías, cuando le tocó el turno de ir al templo a hacer los oficios sacerdotales, le tocaba de entrar dentro del templo, ofrecer incienso. La muchedumbre estaba afuera rezando y no salió. No salió. ¿Qué pasó? El ángel del Señor le apareció, Gabriel le apareció y le dijo: usted, su oración fue aceptada, va a tener un hijo. Y él dice: ok, pero ¿cómo es posible? Ya soy viejo, mi esposa es estéril y anciana, ¿cómo voy a tener un hijo? Y el ángel dice: ok, no has creído, y bien verás con tus ojos. Quedarás mudo hasta que se realice esta cosa que estoy diciéndote. Entonces, cuando Juan va a ser concebido, la Virgen va a visitar a su pariente Isabel para ayudarla, y cuando la Virgen se acerca a la casa de Zacarías, Isabel toca la puerta, lo saluda, y Isabel sale muy contenta y va a hablar. Dice el Evangelio, San Lucas capítulo 1, llena del Espíritu Santo, Isabel dijo: bendita eres, dijo a María, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor va a venir a mí. ¿Y cómo Isabel sabía esto? Por revelación divina. Por revelación divina. De hecho, de ahí sacamos estas palabras: Santa María, Madre de bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y Santa María, Madre de Dios, también de ahí sacamos, porque la Madre del Señor es la Madre de Dios. Si María es llena de gracia y Madre del Señor, es Santa y Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, y la Iglesia añadió: ruega por nosotros. Entonces dice el Evangelio, en este momento Juan Bautista, el niño Juan Bautista de 6 meses,
va a brincar en el seno materno. ¿Qué pasó ahí? Bien, pasó algo extraordinario. Bien, los santos dicen que en ese momento fue purificado del pecado original, fue santificado en ese momento Juan Bautista. Los tiempos pasan, Juan Bautista va a nacer, y el 8º día, según la costumbre del Antiguo Testamento, van a hacer la circuncisión del niño. En la circuncisión del Antiguo Testamento es como nuestro bautismo, es señal de pertenecer al pueblo de Dios. Al 8º día, y quieren darle el nombre de Zacarías, su padre, e Isabel se opone. No, de ningún modo será llamado Zacarías, es Juan. Y como sabía, o seguramente Zacarías lo había escrito, no lo había dicho, no fue escrito. Entonces le preguntan a su padre cómo quiere que llamemos al niño. Él pidió una tablilla para escribir, porque es mudo, todavía no tiene la palabra. Dice, Juan es su nombre. Juan significa Dios misericordioso. Dios misericordioso. Y en ese momento abre su boca y habla y va a decir este cántico por el Espíritu Santo del Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Después dice, tú, niño, serás profeta del Altísimo, va a ser el precursor del Señor. Juan Bautista, que sus hermanos, es un grandísimo, uno de los grandes santos y profetas. Sí, los años van a pasar, cuando ya crece, viene el Espíritu Santo de Dios, viene sobre él, lo hace profeta, va al Jordán, lleva una vida de penitencia, de oración, de mortificación extraordinaria, realmente extraordinaria, y todo Israel sabe que hay un profeta que está hablando en nombre del Señor, y muchos judíos van con él, confesar sus pecados y bautizarse en el Jordán. Ahora el diablo siempre toma la Biblia para tergiversarla, y bien que quede claro, el bautismo que hacía Juan Bautista no es nuestro sacramento, es un rito judío de penitencia, de arrepentimiento, nada más. Usted sabe que el agua purifica. Entonces la gente, él predicaba, ¿para qué? Para cambiar los corazones, porque un corazón lleno de vicios y pecados no oye la palabra de Dios. Un corazón arrepentido y sincero con Dios, si oye la palabra de Dios, que Cristo que va a hablar un poco después. Bien, el bautismo de Juan es un rito judío y no es el bautismo cristiano, santo sacramento que da la gracia, el Espíritu Santo. De hecho, Juan Bautista mismo dice, yo os bautizo con agua, hay uno mayor que yo, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Capítulo 3, 11 de San Mateo, muy claramente lo dice. Yo bautizo con agua, bautismo, rito judío. Hay uno mayor que yo, no soy digno de desatar la correa de su zapato, él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Más tarde nuestro Señor aparece y va a bajar el agua también. Y Juan dice, pero oye, espere, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Usted para qué vienes? Deje cumplir las Escrituras. Nuestro Señor baja el agua, ¿para qué? No para bautizarse en sentido de nosotros, porque ha tenido un pecado, porque Cristo es Santo de los Santos, Dios Santísimo. Baja para tocar las aguas y hacer el agua instrumento, materia de nuestro santo sacramento del bautismo cristiano. Y cuando nuestro Señor sale del agua, el Espíritu Santo de Dios baja sobre él en forma de paloma, y Dios Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo muy amado. Y ahí se revela el dogma fundamental del Nuevo Testamento, un solo Dios en 3 personas. Nuestro Señor va a hacer sus 40 días de ayuno y regresar, y en ese momento Juan Bautista ya terminó su función, muestra a Cristo otra vez al pueblo, diciendo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, hermanos, Juan Bautista, dije, es el precursor del Señor. ¿Qué significa precursor? El que prepara el camino delante. En los tiempos pasados, cuando los reyes e emperadores visitaban una ciudad o una región, había gente que corría delante de ellos para anunciar su venida y que todo estuviera listo. Entonces, San Juan vino correr delante del Señor, preparar los corazones a recibir a Cristo, y sí hizo un magnífico trabajo, puesto que
Una parte de los apóstoles de Cristo eran discípulos de San Juan Bautista. Más tarde va a estar echado a la cárcel por la rabia de una mujer adúltera, fornicaria, escandalosa, incestuosa, una disque reina, disque esposa del hijo de Herodes, el otro miserable que había matado a los inocentes, y bien finalmente va a terminar su vida en el martirio. Pero antes de irse, hace un testamento de cierto modo, manda a sus discípulos a preguntar a Cristo. Él lo sabe, no es para sí, es para que después de su muerte no haya división entre sus discípulos y Cristo y sus discípulos. Manda a preguntar si Él es el Mesías o debe esperar otro. Y Cristo contesta con palabras de la Escritura. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos sean purificados, los pobres evangelizados. Son textos proféticos que hablan del Mesías. Ellos sabían muchas de esas cosas, ya saben que Cristo es el Mesías. Él dice va a terminar su vida por el martirio, dando testimonio de la verdad de Dios sobre la corrupción humana. Juan Bautista es precursor del Señor, cumplió su función, está en la gloria. Y nosotros somos precursores también del Señor, somos obstáculos para la salvación de las almas. Un cristiano que viva la fe, que vive la caridad, que vive las virtudes cristianas, prepara el camino de Cristo para que la gente que rodea a este cristiano tenga ganas de convertirse, santificarse y salvarse. Nosotros en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, de manejar, de negociar, de comer, de beber, de comportarnos, ¿qué somos? Somos precursores del Señor, es de lo que jalamos las almas hacia Dios, o por nuestro mal comportamiento o mezquindad los alejamos de Dios. Sería bueno hacer un examen de conciencia sobre esto, porque realmente un cristiano que cumple la ley de Dios y que vive según el Evangelio, sí podemos decir de un cierto modo, es otro Juan Bautista para las almas que los rodean. Queridos hermanos, hoy la gente está harta de las palabras. ¿Por qué? Porque desde varios siglos hay tanta mentira, tanto engaño, tanta trampa, tantos sofismas, tantas palabras bonitas, vacías y falsas. Y la gente ya no cree en lo que uno dice, pero tiene muy buenos ojos, ven lo que uno hace. Entonces el cristiano no es el que habla, el cristiano que da el ejemplo, que vive las virtudes cristianas. Si uno vive según el Evangelio, el día realmente sí se transforma el precursor del Señor y prepara esos corazones a acercarse a la fe, a la iglesia, a los sacramentos, a librarse del pecado. Si no está bautizado, bautizarse. Si están bautizados en pecado, a confesarse, a arrepentirse, recibir los sacramentos y salvarse finalmente. En los primeros siglos, ustedes saben, el Imperio Romano había prohibido la difusión de la fe cristiana. Había durante 300 años casi de persecuciones romanas. El cristianismo avanzaba, no por la prédica así sobre plazas y no sé qué, era prohibido, por el buen ejemplo de los cristianos. Por buen ejemplo, cuando veían que una persona ya dejaba de ir al circo, a los baños públicos, al lugar de pecado, de miseria, cambiaba de vida, los mismos paganos decían, seguramente fulano se hizo cristiano, y era verdad, así es. Entonces tratemos de hacer un examen de conciencia. Soy un precursor del Señor, mi comportamiento ayuda a las almas a ser realmente más católicas, o soy un obstáculo a la salvación. Hagamos esto porque es una grande responsabilidad, y no hay nada tan hermoso que de ser colaborador de Cristo para salvar las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.